Buenas tardes a todos. Isaac Peral, compañero arquitecto. Hola. Sandra, arquitecta técnica exalumna de esta universidad, ¿vale? Y Manuel Marrana. Muchas gracias a todos por venir a aceptar esta invitación, ¿no?, de venir a esta jornada sobre construcción industrializada. Algunos de los que estáis aquí ya estuvisteis hace unas semanas en una jornada que hicimos sobre gestión de residuos de construcción-demolición, que era otro de los temas que también encaja muy bien con la arquitectura circular, ¿vale? Estas actividades forman parte de las actividades que organizamos en esta cátedra de arquitectura circular, que gracias a la financiación de la Generalitat Valenciana, de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, nos permite dar difusión a estos conceptos de la economía circular aplicados a la arquitectura, ¿no? En aquel caso hablamos de la gestión de residuos, que era algo importante, y en este caso pues vamos a abordar el tema de la construcción industrializada, puesto que pensamos que también es algo muy importante y es pues una estrategia que en algunos países ya hace mucho tiempo que se está desarrollando, sobre todo en países donde los climas impiden trabajar en la calle, ¿vale? En cambio, en España pues es algo que todavía no está muy desarrollado, pero pensamos que sí que tiene muchas posibilidades de futuro y, bueno, yo creo que es muy interesante para todos los profesionales o futuros profesionales del sector de la construcción conocer posibilidades en este sentido, ¿no? Y pensando en eso, pues hemos organizado la jornada, ¿vale? Entendemos que la construcción industrializada es muy interesante, puesto que la industrialización del propio proceso permite optimizar el uso de materias primas, el uso de los recursos humanos y al mismo tiempo facilita o puede facilitar después el desmontaje del edificio y la recuperación de esos materiales, volviendo a la primera jornada que habíamos visto, en la que una de las conclusiones fundamentales fue que los edificios deberían ser fácilmente desmontables para, una vez finaliza la vida útil del edificio, poder reutilizar esos materiales nuevamente, ¿no? Y en ese sentido pues hemos seleccionado a estos tres expertos, amigos, para que nos hablen de este tema desde diferentes puntos de vista, ¿no? El primero de ellos será Isaac Peral, para hablarnos para presentarnos un proyecto de construcción efímera o arquitectura efímera, que al mismo tiempo es sostenible, industrializada y muchos otros factores que ahora después veréis que al final permiten ver que es posible hacer cosas en esta línea de industrialización con, diría yo, pocos recursos, ¿vale? Siguiendo aquello de es de menos es más, ¿no? Y que quede algo pues muy digno y muy correcto y con un acabado fantástico, ¿no? De hecho, este proyecto tuvo un premio del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, un premio a la arquitectura efímera, ¿vale? En segundo lugar, pues Sandra Casero, de la empresa Butec, del Grupo Porcelanosa, nos presentará la línea que tienen en la empresa de industrialización de baños, cocinas e incluso fachadas prefabricadas que ya se elaboran en una nave industrial y se llevan a la obra ya perfectamente acabadas. Simplemente hay que ensamblar ese módulo con otros módulos para completar el edificio. Y por último, Manuel Marrama nos mostrará otro sistema novedoso, ya hace unos años que existe, pero falta que se acabe de implantar, que es el sistema de estructuras steel frame, ¿vale? Estructuras mucho más ligeras que al final pues permiten hacer edificios que sean mucho más respetuosos con el medio ambiente y adecuar un poco las características del edificio a las necesidades reales que va a tener ese edificio, ¿vale? Y dicho esto, pues yo ya dejo paso a mis compañeros de mesa para que inicien su presentación. Así es que, en primer lugar, Isaac, pongo la presentación. Sí. Bueno, yo vengo a contaros el proyecto de Dream Sea Mediterranean Camp. Es un proyecto que se ha desarrollado por el estudio IP Arquitectos. Y, bueno, este proyecto, Dream Sea Mediterranean Camp, es la historia de un modelo de negocio asociado a un espacio de oportunidad.
que gracias a un proyecto pues, eficaz que pudimos desarrollar, pues al final se pudo llevar a cabo con bastante éxito, ¿no? Porque la verdad es que no sé si alguno de vosotros ha ido, pero es bastante difícil encontrar sitio en este camp, ¿no? Bueno, este paraje natural, el Morro del Falquí en Benitatxell, pues tan bonito, ¿no? Como veis en la foto, pues en realidad no es un espacio natural, es un espacio urbano y urbanizado. El Cumbres del Sol, no sé si lo conocéis, en Benitatxell, es una montaña que se urbanizó a finales de los 80, principios de los 90, y había 38 parcelas que el agente urbanizador, el promotor, tuvo que ceder al ayuntamiento. Como sabéis, cuando el agente urbanizador tiene que hacer una cesión para uso público o para el ayuntamiento, y cedió estas 38 parcelas. Normalmente los promotores son muy cucos, muy listos, y lo que hacen es ceder lo peor, ¿no? Entonces, bueno, esto ocurre en muchos casos. Entonces, había una bolsa de terreno urbano que se había urbanizado, perteneciente al ayuntamiento desde los años 90, y que, debido a su escarpada topografía, claro, era una montaña, una ladera, era carísimo construir. De hecho, estaba desde los años 90 abandonado, ¿no? Era una carga para el ayuntamiento que tenía que mantener. Entonces, cuando llegamos a ver el lugar, pues nos encontramos todo lo contrario. Claro, esperábamos ver, como habíamos visto en las fotos antiguas y en los planos, un espacio pues, urbanizado, ¿no? Con sus calles, sus bordillos, etcétera, ¿no? Y entonces la sensación fue un poco como la película de Will Smith, de Soy Leyenda, ¿no? Cuando se ve Nueva York invadido por la vegetación o invadido por los animales, pues la verdad es que fue una sorpresa muy agradable, ¿no? La naturaleza había recuperado su espacio. Nos íbamos encontrando pues, CGPs, arquetas, bordillos, pues, instalaciones urbanas, ¿no? Pozos, entre medio de la vegetación. Claro, enseguida los clientes, esto hay que revertirlo, hay que recuperar la urbanización. Nosotros enseguida supimos que no, que lo que había que hacer era un poco conservar esa renaturalización, ¿no? Esa invasión por la naturaleza del espacio urbano y esa recuperación del paraje natural. Bueno, pues la idea de negocio lo que hizo fue hacerle una propuesta al ayuntamiento, ¿no? Hacerle una propuesta de alquiler de ese espacio para hacer un glamping. No sé si sabéis lo que es un glamping. Un glamping es un modelo de negocio hostelero como un hotel, pero al aire libre, a la naturaleza, ¿no? Con todas las comodidades de un hotel. Obviamente el ayuntamiento pasaba de tener un gasto de mantenimiento, porque pertenece a una comunidad urbana y tienen que pagar más gastos de mantenimiento, a producir ingresos, ¿no? Entonces puso todas las facilidades. Cuando ¿se oye? Sí, vale. Cuando tratas de hacer algo así en un espacio natural de verdad, que no sea urbano, como en este caso, hay que hacer una declaración de interés comunitario cuando se hace en suelo rústico, es decir, en suelo agrícola, lo cual lleva años de trámites y mucho trabajo y muchos gastos. En cambio, gracias a que esto era un suelo ya urbano, pues la verdad es que fue casi inmediato, lo cual facilitó mucho el trabajo. Bueno, el programa de un glamping es como el de un hotel, realmente. Es pues unos servicios higiénicos, restaurante, cafetería, bar, espacios lúdicos, y entre 20 y 30 habitaciones, ¿no? Las habitaciones son, en realidad, jaimas, tiendas de campaña, ¿no? Lo que se hizo fue salvar las pendientes con estas plataformas sobre estas patitas, que lo que hacían era, además de salvar el desnivel, pues separarse un poco del terreno, de forma que lo tocaban menos, ¿no? Flotábamos más, no teníamos que, esas parcelas no teníamos que aplanarlas, no teníamos que volver a reurbanizarlas. Y bueno, no sé si sabéis cómo es una jaima, pero tiene un volumen suficiente como para tener una cama, para tener un escritorio, una butaca, un armario, es decir, es las mismas comodidades que un hotel, pero sin construir, ¿no? Es como al aire libre, sin cemento, por decirlo de alguna forma. Para el tema de los servicios y para las dotaciones, lo que se propuso, ya que tenía que ser algo que se instalara rápidamente, costara poco y luego fuera desmontable, ya que
obviamente era un uso temporal, ¿no? Es un negocio efímero. El alquiler era con fecha de caducidad, es lo que exige la normativa, que sea cada 5 años te lo renuevan o no. Entonces tenía que ser rentable en 5 años. Entonces lo que se eligió fue un reciclaje de contenedores marítimos. Como sabéis, los contenedores duran 10 años, ¿no? Con todo el tute que llevan, cuando están totalmente abollados y rotos, pues se convierten en basura, ¿no? Y, es decir, hay cientos de miles cada año que van a la basura. Toda esta basura se puede reciclar como chatarra, pero bueno, la chatarra cuesta mucha energía reciclarla. En cambio, la arquitectura a base de contenedores, que es algo que está a la orden del día, pues es una forma de reutilizar, de reciclarlos con un menor costo energético para el planeta, ¿no? Es decir, con poca intervención, según el uso, puedes conseguir tener un espacio habitable y a veces, si le echas imaginación y profesionalidad, puede quedar interesante, ¿no? Bueno, lo que se hizo fue trabajar los contenedores en taller con una fase 1, que era implementarle interiormente lo que son las tabiquerías, las instalaciones, los acabados, etc. Mientras se hacía todo este trabajo, se iba trabajando también en el lugar, en el camp, luego os explicaré cómo. Una vez que estaba interiormente acabado, se carga en el camión, como sabéis. El transporte de los contenedores, lo bueno que tiene es eso, que es algo que está al orden del día, es decir, ya hay camiones, normativa, carreteras, todo está estudiado para que un contenedor de 12 metros por 3 por 2,5 se pueda transportar, con lo cual el tema del transporte es algo que en la prefabricación tiene que estar muy bien estudiado, porque si lo prefabricas pero luego no lo puedes transportar. Con lo cual, el utilizar contenedores tiene ya eso seguro, que lo vas a poder transportar fácilmente, sabes los precios de antemano y tienes todas las garantías de que llegue a tiempo y con un precio asequible, ¿no? Entonces, se utilizaban 2 contenedores, con lo cual los edificios más grandes tienen 5 de ancho por 12 de largo y 3 de alto. Se transporta separado y luego se une en el lugar con estos camiones grúa y se depositan sobre estas patitas, estas plataformas, que lo que hacen es nivelar el terreno, ya que estamos en una montaña, y además, por otro lado, evitar dejar cicatriz, o sea, separarnos de él, tocar menos el espacio natural, ¿no? Luego, una vez que está depositado sobre estas patitas, sobre estas plataformas, que a veces eran simplemente clavadas en el terreno, si había roca, o si era un terreno un poco más blando, se hacía un pequeño cubo de hormigón, o sea, algo bastante sencillo. Una vez que estaban situados, se implementan exteriormente con protecciones solares que lo que hacen es acondicionar el espacio hidrotérmicamente. El camp es sobre todo para los meses de primavera, verano y otoño, ¿no? En invierno no se usa. Entonces, el calor en el Mediterráneo es bastante potente, sobre todo ahora con el cambio climático. Entonces, lo que se hizo se implementa con unas protecciones solares, celosías, que lo que hacen es dejar pasar la luz, pero hacer una protección solar. Y al separarse del suelo y la cubierta también separarse del volumen, lo que hacen es que el aire pueda circular y el volumen interior se mantiene refrigerado, ¿no? En el caso de restaurante, bar, cafetería, esta cubierta se expande más allá del volumen del contenedor para producir también un espacio exterior de terraza. También se implementan estas cañas, son productos naturales también de allí de la zona, cañas mediterráneas, nunca bambú, que el bambú viene de China y hay que transportarlo, cañas. Bueno, también se implementaba estas cañas con policarbonato para proteger también de la lluvia, no solamente las terrazas, sino también los contenedores. Bueno, la piscina también, el encofrado perdido, se pensó con un contenedor modificado, como encofrado perdido, sobre el que se unitaba la piscina. De esta forma, una vez pasado el periodo de uso, ¿no? Y que haya que desmontar el camp,
al igual que el resto de contenedores, ¿no? Del resto de edificios, se podría coger y llevarse a otro camping o a otro uso o a otro sitio, ¿no? Es cierto que en el transporte el gunitado es posible que sufra daños, ¿no? Es un poco una duda que tenemos, ya se verá. Bueno, esto es una imagen de la construcción de esas plataformas, de esas patitas, que lo que hacen es separar las construcciones y nivelar la base de apoyo, de forma que tocamos menos el terreno, que dejamos menos cicatriz, menos huella en el lugar. Esto se hizo mientras se trabajaba en taller los contenedores. También se reutilizó las instalaciones urbanas de los años 90, ¿no? Por aquello de las 3 Rs del reciclaje, ¿no? Recicla, reutiliza, reduce. Es un poco de lo que va este proyecto, ¿no? Reutilizamos ese saneamiento, esas conducciones eléctricas para la iluminación, etcétera, ¿no? Nos adaptamos un poco a lo que había. Estas son imágenes del trabajo en taller, de esos contenedores, donde se hacían los paramentos, los tabiques, la instalación interior, las carpinterías, la iluminación, todo, ¿no? Incluso los lucernarios. Los contenedores están abollados, pero se quedan abollados. Al principio te da un poco de susto, ¿no? Una vez que los terminas, los pintas, también en el tema de las celosías lo disimulaba bastante, pues no es tan grave, ¿eh? La verdad es que yo pensaba que iba a ser más grave, pero los abollados se vuelven a poner en su sitio, no quedan perfectos, no es como la carrocería en coche, pero no es para nada tan grave, ¿eh? Por lo menos si quieres dejar la chapa a vista, que aquí fue el caso, ¿no? Bueno, esta es la fase de colocación, de cómo se llevaba con el camión grúa al lugar y se colocó sobre esas patitas. Entonces se implementaba exteriormente con esas protecciones solares, esas cañas, caña mediterránea de allí del lugar. Y otra cosa que nos preocupó mucho del proyecto, además de la sostenibilidad, que hablaremos un poco más adelante también nos preocupaba mucho el tema de la integración en el paisaje, ¿no? No sabíamos muy bien esos contenedores cuál iba a ser el impacto que iban a tener visualmente, si iban a quedar como cuerpos extraños y como si los habías dejado ahí de lado provisionalmente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue utilizar varias estrategias de integración paisajística, ¿no? Una de ellas fue la mimetización. La mimetización es pues muy sencillo, la estrategia del camaleón, ¿no? Coger el color del entorno para camuflarse, pues lo mismo, ¿no? Pintamos de ese verde mediterráneo, de verde caña, ese verde seco que tienen los pinos y el matorral, todos los contenedores. Otra estrategia fue el camuflaje. El camuflaje es esconderse detrás de algo para que tu presencia pues, sea más disimulada, más discreta o incluso que no te vean. Nos colocábamos detrás de matorral o detrás de algún pino, de forma que en algunas perspectivas no se nos ve o se ve parcialmente, ¿no? Estos contenedores. Otra estrategia de integración en el paisaje fue el uso de materiales naturales. Como ya he comentado, las cañas, también el pino cuperizado se utilizaba para las plataformas, de forma que esa artificiosidad, ¿no? de los contenedores se amortigua con la naturalidad de estos elementos naturales, como son las cañas y la madera. Aquí vemos otra imagen de ese machembrado, cómo produce las plataformas para que sean accesibles todos los contenedores, esas plataformas que se convierten en rampas en un momento dado. El tema de la sostenibilidad social también se tuvo muy en cuenta. Todo es totalmente accesible, a pesar de que era bastante complejo por la escarpada topografía del lugar. Otra estrategia de integración paisajística es utilizar la naturaleza casi como un material de construcción, es decir, como parte del proyecto. La estrategia que habéis visto todos en Instagram de poner la piscina Infinity contra el mar, ¿no? De forma que el azul del cielo que se refleja en la lámina de agua se relaciona con el color azul del mar y hacen una relación que se complementa, ¿no? Y resalta el paisaje.
es una estrategia que nosotros utilizamos y además la llevamos a otros puntos. Por ejemplo, los contenedores los situábamos al lado de un gran pino, de forma que un volumen verde se relaciona muy bien con un gran árbol verde, obviamente, y también lo baja a escala. Si el pino es muy grande, pues hace que nuestra escala sea más pequeña, de forma que pasemos más inadvertidos en el lugar, bajemos nuestra dimensión, ¿no? Es decir, la naturaleza es parte del proyecto. Se establece esa relación escénica entre la arquitectura y la naturaleza, de forma que la arquitectura no parasita el paisaje, ni lo transforma, sino que se relaciona con él. El esfuerzo del proyecto fue continuamente el no transformar el lugar, el relacionarse con él, pero que nuestra huella, no solamente ecológica, sino nuestra huella física, nuestra cicatriz, fuera lo mínimo posible. Además de la sostenibilidad ecológica y económica, también nos importaba, como he dicho, la sostenibilidad social. Entonces nos preocupaba que estos camps están siempre muy dirigidos a gente joven y deportista. Entonces quisimos darle también un ambiente más lúdico, más de fiesta, para que fueran también familias o gente un poco más mayor a relajarse, ¿no? Entonces, nos inspiramos un poco en los chiringuitos mediterráneos, con esas pérgolas de cañizo, esas iluminaciones casi de verbena, ¿no? Bueno, pues eso fue un poco también parte de la inspiración del proyecto. Cuando entramos dentro de los contenedores, lo que se produce es un contraste. El verde se hace mucho más luminoso, mucho más claro, se potencia mucho la luz exterior, de forma que casi no hace falta encender las luces hasta que bien entradas la noche, ¿no? Utilizamos también otros contenedores para producir los tabiques, ¿no? Como veis ahí, la tabiquería se produce con otros contenedores troceados y reutilizados o reciclados como tabiques. No llegan al techo, de forma que la luz pasa a todas las cabinas, almacenes, duchas, etc. Y también se puede percibir espacialmente todo el volumen del contenedor, que al ser 2 contenedores, la verdad es que se ve bastante amplio, ¿no? No tienes nunca la sensación de estar en un espacio reducido. Como veis también, en el interior también se utilizan materiales naturales, poco transformados, para evitar que la energía de transformación sea grande, como por ejemplo el mármol, es una piedra macael, o también revestimientos pétreos, como esos que veis encima del lavabo, o el machembrado del suelo, que es pino mediterráneo cuperizado. La relación con el paisaje no solamente es desde el exterior, también es desde el interior. Los fondos de perspectiva, los finales del pasillo, intentábamos enfocar hacia algún árbol monumental o hacia una visual profunda del paisaje, ¿no? Es decir, la sostenibilidad en este proyecto es hacer más con menos. Más que menos es más, como Mies, como he dicho, yo creo que aquí es hacer más con menos. Resolver el máximo de problemas con los menos recursos posibles. Reducir, ¿no? Reducir. La sostenibilidad también la tuvimos en cuenta, por ejemplo, en el tema de energía, ¿no? Se utiliza aerotermia para el tema de agua caliente, se reciclan las aguas grises, las aguas fecales, como era un suelo urbano, sí que están conectadas a la red pública, pero las aguas grises se conectaron a una depuradora, a un depósito de depuradora, y se utiliza para el riego, ¿no? Para el riego de la jardinería natural que hay allí. Bueno, como veis también, la plataforma del suelo es continua, incluso las duchas, es totalmente a nivel, de forma que no es necesario hacer un vaso para las duchas. Todas son muy grandes, de grandes dimensiones,
y lo que se hace es un pavimento flotante con una impermeabilización por debajo, ¿no? que recoge el agua. Bueno, al final sí que se utiliza por muchos grupos sociales, ¿no? No solamente se ha convertido en un espacio deportivo de jóvenes, sino también van muchas parejas mayores, ¿no? Así tiene ese punto romántico, de divertimento, van familias, etcétera, ¿no? Por eso quería enseñar esta imagen un poco del bar. Es decir, lo que más nos satisface, yo creo que es haber recuperado este paraje natural, que era un espacio urbanizado, que la propia naturaleza había recuperado, se había renaturalizado, y que con esta actuación que intenta dejar la mínima huella posible, separarse del suelo, cuando nos vayamos, cuando esta explotación deje de existir en el lugar, pues que siga siendo un paraje natural como lo es ahora. Y ya, para acabar, no os aburro más, voy a leer una cita de Richard Rogers que me gusta mucho y que yo creo que es un poco el espíritu del proyecto, que es: la demanda de una arquitectura que contribuya a la sostenibilidad ambiental, social y económica debe hacerse sentir sobre los arquitectos, por cuanto su responsabilidad va más allá de los límites de un encargo determinado. Es decir, está en vosotros, ¿no? Sobre todo en vosotros los jóvenes, que defendáis la sostenibilidad de vuestro trabajo por encima incluso del encargo recibido. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Isaac. No sé, si hay alguna pregunta concreta o las dejamos para el final y al final hacemos un breve coloquio. Si no hay ninguna pregunta concreta, pasamos a la segunda intervención. Bueno, pasamos a esta segunda intervención de Sandra Casero, como os había dicho, exalumna nuestra, ¿vale? Le doy al vídeo. Pues ahora empezamos. Como ha dicho Ángel, soy Sandra Casero, exalumna de la Universidad Jaime I, arquitecta técnica. También amplié mi formación con el máster de Passive House Designer y además últimamente también me he formado como asesora BREEAM por el tema de la importancia de las certificaciones, que como veréis a futuro van a pesar bastante en vuestra profesión. Formo parte del departamento técnico comercial de porcelanosa Offside de Butec. Para poneros un poco en situación, porque es un poco complejo, Butec es una de las marcas de porcelanosa. Porcelanosa como tal son 8 marcas, Butec es la más técnica de ellas.
Ahí estamos. Nace en 2001 para dar solución a la colocación de productos propios de porcelanosa, y al poquito tiempo nace la necesidad de crear un departamento técnico. Con él desarrollan la fachada ventilada, que a día de hoy es uno de los motores principales de Butec, y en 2020 vuelve a crearse otra necesidad, que en este caso es, como entiendo que estaréis al día, la falta de mano de obra que acusamos en el sector. Además de la falta de mano de obra por escasez de personal, también es verdad que a proyección la que hay está muy envejecida y la gente joven no quiere participar de los oficios manuales en cuanto a la elaboración de colocaciones de ladrillo, todo lo que tiene que ver con albañilería, que realmente no es exclusivo de la construcción, sino es general en la mayoría de profesiones. Todos tenemos títulos, todos queremos trabajar en despachos, oficinas, y obviamente esto se tiene que sustituir y se tiene que poder continuar. Es cierto que la construcción no ha sufrido el avance que han sufrido otros sectores, entonces, bueno, pues ahora es el momento, y para ello, como esto es un problema, nace la solución de Porcelanosa Offsite, que viene a ser la parte industrializada del grupo Porcelanosa. Ha desarrollado 4 o 5 productos, falta uno ahí, Monobat, que es el baño, Mod Facade, que es la fachada industrializada, fachada modular, Mono Kitchen, la cocina, y Garden Pot es como una extensión de la vivienda que la podemos colocar de forma aislada. Es cierto que en España tiene algunas limitaciones porque nos computa edificabilidad, pero fuera de España, por ejemplo en Inglaterra, como no pasa de los 2,50, no les computa edificabilidad y lo pueden convertir en una oficina anexa a la vivienda, en una sala de videojuegos, lo que les apetezca. Como bien os digo, de la necesidad y del problema nace la solución, dándonos una calidad de ejecución, una seguridad en plazos, que a día de hoy en la obra es imposible de tener, y un control de costes, ya que una vez se firma el contrato, esos precios se mantienen hasta la ejecución de obra. Como os comento, estos elementos industrializados, la propia marca se retroalimenta porque aprovecha que tiene su gama cerámica y resuelve ya sus núcleos húmedos, como son los cuartos de baño y las cocinas, y se sirve de todo ese material para crear esos baños y esas cocinas industrializadas en un radio de 3 kilómetros cuadrados, ¿vale? Toda esta sede está en Villarreal, imagino que si sois de aquí la conocéis. Y estas son algunas imágenes del producto acabado, el baño a la izquierda y la fachada a la derecha. Os voy a explicar un poquito la fachada. Vamos a poner un vídeo introductorio y luego os explico de qué va. De un hotel en el que se utilizó la fachada modular para hacer el cerramiento y se utilizaron los baños industrializados para hacer los núcleos húmedos del hotel. Esta fachada, como veis, no necesita de andamios, se coloca desde dentro del propio edificio. Ahí estamos. La fachada, pues aquí tenemos un explosionado del sistema, del cerramiento, porque como tal es un cerramiento único. Partimos del soporte resistente, que es el forjado, donde tenemos unos anclajes de forjado que están esperando para recibir esa fachada, ese cerramiento. El núcleo de la fachada se compone de derecha a izquierda de una chapa de acero galvanizada que hace el cierre a la cara interna. Luego lleva un bastidor de steel frame, donde alberga el aislamiento térmico, que es la lana de roca. Por la parte exterior lleva una lámina impermeable al viento, que es lo que nos va a dar la estanqueidad al aire. Luego lleva unos perfiles omega que ajustan todos esos materiales y remata la fachada con una cerámica de gran formato
en este caso obviamente de porcelanosa, de la marca Exton, y va adherida tanto mecánicamente como químicamente. Esto los beneficios que nos da es que no nos genera residuos, como os he comentado, no tiene necesidad de andamios, tiene posibilidad de colocar en la carpintería a posteriori. Incluso ahora mismo estamos desarrollando una nueva línea industrializada para que esta fachada ya salga con la carpintería de nave, o sea, ya para trabajarlo todo en un ambiente industrial. Y este es el siguiente sistema industrializado, o sea, el siguiente sistema constructivo, perdón. Es un vídeo también este. Os presento con un vídeo y luego os cuento más. Este proyecto es de un geriátrico en Burgos, en el que el propio baño lleva la pendiente a 4 aguas, lleva el sumidero embebido, lleva el saneamiento canalizado en horizontal, un pavimento vinílico, todo adherido ya en nuestra nave. Es decir, toda la mayor problemática que nos podemos encontrar en un hospital está resuelta ya. Esta es la puesta en obra. Subimos el baño con una plataforma que facilitamos nosotros. Eslingamos la plataforma, subimos el baño y lo abocamos a forjado. Una vez abocado, desplegamos la pestaña y nuestro equipo, con unas transpaletas, lo descarga y lo coloca en su ubicación definitiva. Con unos niveles, saca la cota de pavimento acabado, con los gatos hidráulicos lo baja a tope, lo nivela con unos neoprenos que también nos hace de corte antivibratorio. Quita las seguridades, se cierra la puerta y ese baño ya no se vuelve a abrir hasta que se coloca su puerta definitiva. Esta promoción se ha hecho se comenzó a fabricar, o sea, la hice yo de hecho, empecé los planos en febrero y en mayo ya estaba totalmente colocada. El Monobat, que es el baño industrializado de porcelanosa offsite, parte de una losa de hormigón armado. Partimos de entre 6 centímetros de losa, que viene a ser lo que luego en la obra se rellena con el autonivelante. Utilizamos una estructura de steel frame, que es portante y que nos da las facilidades para poder soportar peso. Podemos colgar los inodoros suspendidos y además nos da la ventaja de poder utilizarla como galería de instalaciones. Es decir, nosotros podemos canalizar en horizontal todo el saneamiento del baño y hacer las conexiones dentro del mismo forjado. Es decir, ya no vamos a la forma antigua de tener que hacer perforaciones en el forjado, pasar las instalaciones, conectar desde abajo. No, nosotros aquí tenemos un patinillo, salimos en horizontal y en la misma planta hacemos las conexiones. Y estos pues son baños acabados, estos llevan piedra natural, este está todo hecho de crión. Y este es otro vídeo. Y este es un vídeo de una promoción en Madrid de 400 baños. Aquí hemos utilizado otro sistema de elevación, ahora os lo enseñaré. Aquí llevamos placas rosas. Las placas rosas se utilizan para hacer sectorización de fuego en los patinillos. Vamos en camión, descargamos con un torito tipo Manitou que pueda tener la capacidad de soportar 2.000, 2.100 kilos, 2.500. En este caso el elevador es un elevador bimástil. Este ya no lo ponemos nosotros, pero la constructora decidió que para 400 baños le resultaba más interesante tener una elevación continua en obra que no tener que estar alquilando la grúa cada vez que llegaba el camión. Se hace la recepción del baño de nuevo, la nivelación. Tenemos, como veis, los agujeros en el forjado, porque en este caso también va a patinillo, va con salida horizontal, lo que facilita mucho la instalación del baño. ¿Veis el saneamiento? Y el patinillo al lado. Estos baños van todos con un control de calidad pasados antes de salir de fábrica. Se calculan los plomos, se controla la adhesión de cerámica, se controla el rejunte, se controla el saneamiento, se controla la fontanería y se controla la electricidad. O sea, el producto se entrega como un producto acabado, con garantías. ¿Cuánto cuesta? Pues viene a rondar el 6 y el 10% del coste de la construcción total. Nos ahorramos el 50% de la gestión de obra
y el 75% de repasos en obra, que a día de hoy es una cifra bastante importante, y un 75% de la postventa. Bueno, pues esto aquí en esta diapositiva lo que queremos representar es que al final, como esa partida la hacemos nosotros, todo el tema de acopios de materiales, roturas, mermas, riesgos, caídas de personal está asumida por nosotros. Vosotros, o sea, si a nosotros nos contrataseis, no tendríais este tipo de riesgos en la obra porque ya habrían sido asumidos por nosotros en nuestro entorno industrial. Y lo único que necesitamos para empezar a trabajar es que el estudio nos pase los planos y la fecha para las que los necesita. Entonces, nuestro departamento de ingeniería empieza a desarrollarlos continuamente en comunicación con el estudio. Sí que necesitamos entrar, lo que hemos comentado antes, lo más pronto posible en el proyecto. O sea, no puede ser que nos vengan producciones de obra tradicional, bueno, ahora sí que está siendo, pero no es lo ideal, sino que lo ideal es empezar a trabajar el proyecto desde cero para que estos baños ya vengan adaptados a este sistema constructivo. Tenemos aplicaciones, tenemos las plantillas de Revit para los estudios que ya puedan incorporar nuestros baños en su proyecto, se las facilitamos. Como os comentaba antes, tenemos un control de calidad que no se hace por muestreo, sino que se hace al 100% de todos los baños. Y esto también os quería comentar que a día de hoy ya deja de ser presente, va a pasar a ser pasado, porque inauguramos la línea automatizada. Hasta ahora habíamos trabajado en un entorno industrial, pero seguíamos trabajando de forma manual. Al final a veces se llega a confundir un poco. Sin embargo, Porcelanosa Offsite ha visto que tiene una gran proyección y ha apostado por una línea automatizada. Hasta el día de hoy teníamos una capacidad de 2.000 baños anuales y con esta línea vamos a tener una capacidad de 7.000 baños anuales a un turno. Esto que estáis viendo es el robot que está cogiendo la estructura, la pone en horizontal, y la plaquita esta azul que veis ya es el pladur que lo va a adherir a la estructura y la va a atornillar. Y el paso siguiente es la colocación de cerámica. Entonces el panel, que a día de hoy puede salir con un margen de error de centímetro, porque está a la mano del hombre, pues en este caso saldrá con un error de menos de 1 milímetro. Estos son también detalles de baños terminados. Esto es el vídeo otra vez, lo paso. Y nada, esto simplemente son imágenes del vídeo de antes, nuestros compañeros descargando el baño con su línea de vida. ¿Y qué ofrecemos? Pues asesoramiento, diseño e ingeniería desde el minuto 1, digitalización y automatización, que en definitiva son soluciones a problemas. Muchas gracias. Pasamos a la tercera presentación. Manuel, cuando quieras. Hola, gracias. Muy buenas tardes. Nada, yo también soy exalumno de la UGI. Lo que pasa es que probablemente soy el menos técnico de toda la sala, porque yo estudié Administración y Dirección de Empresas y posteriormente estudié en MBA. Cosas de la vida, bueno, trabajé en una empresa relacionada con el sector del retail. Hacíamos aperturas de centros comerciales con un deadline bastante ajustadito, por decirlo suavemente. Y después trabajé como socio en una consultoría de negocio y cosas de la vida de nuevo me volvió a llevar hacia la construcción, porque en un proyecto de vivienda social en Uruguay, donde nos habían contratado para tema financiero y tema de negociación de contratos, se volvió a cruzar el tema de la industrialización y esa fue ya la definitiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a desarrollar y a investigar sobre los sistemas industrializados. De esto hace 10 años. En España había muy poco, pero sí había muchísimo en el exterior. Empezamos a buscar y al final dimos con el steel frame, que era el sistema que pensábamos que nos podía aportar una mayor flexibilidad y le veíamos más futuro en la tipología de construcción que se venía en los años venideros, ¿no? De aquello empezamos a colaborar desde España con Stalart Polonia, que es donde nació la empresa hace 20 años,
Hace unos años ya también Stellart tiene presencia en España, entonces ahora tenemos fábrica en Polonia y en España. Y bueno, en los últimos 5 años ha sido exponencial el crecimiento que está teniendo el sector de la industrialización. Yo quería comentaros con esta pequeña diapositiva un poco cómo veo yo el sector de la industrialización y el steel frame, ¿no? Más que cómo lo veo yo, siempre digo esto en las conferencias, ¿no? Porque existe un señor en Estados Unidos que sabe algo más que yo de esto, que se llama Gary Fleischer, y él define el sector de la construcción industrializada como el patio de colegio en el primer día de clase de primaria, ¿no? Entonces, todos quieren hacer amigos. El que sabe jugar a fútbol, juega a fútbol, el que sabe saltar a la comba, salta a la comba, y ahí se van haciendo grupitos, cada uno se va organizando como puede. Aquí estamos un poco igual. Los que hacemos steel frame decimos somos los mejores, sustituimos a lo tradicional. El que hace prefabricado hormigón, hace prefabricado hormigón y quiere sustituir a lo tradicional. Lo que parece claro es que nadie va a sustituir a lo tradicional, sí que podemos complementarlo, sí que podemos evolucionarlo, sí que podemos mejorarlo, ¿no? La diferencia que existe en un patio de colegio es que existen profesores que ordenan eso, de alguna manera. En el sector de la construcción en España ahora han empezado a aparecer iniciativas, la mayoría privadas, pero también alguna pública, que está empezando a ordenar esta situación, de forma que ya cada sistema está encontrando su camino de una forma mucho más ordenada y gracias a ello los 3 últimos años ha sido un crecimiento bestial el que está habiendo en el sector. Aún y con todo eso, no somos ni el 1% del total del sector de la construcción, existe una capacidad de mejora bestial y con esa foto quiero que os quedéis, ¿no? O sea, tenéis una posibilidad de mejora increíble y existe un camino por delante para vosotros, sobre todo, descubriendo todo tipo de sistemas que creo que es apasionante, ¿no? Entonces, por eso aquí quería destacar que existe esta lucha, es combinación versus sustitución, y creo que los sistemas industrializados no vamos a sustituir al 100% nada, sí vamos a complementarlos y sí que vamos a mejorarlos, vamos a hacerlos sobre todo más eficiente. Entonces, es necesaria la colaboración, antes lo comentábamos antes de iniciar la ponencia. Antes, desde una forma individual se podían abordar proyectos, hoy en día es absolutamente imposible y debe existir una coordinación desde el principio con la mayor parte de los actores del proyecto, ya sean arquitecto técnico, empresas industriales que vayan a participar, etcétera. La planificación es más que necesaria porque de nada sirve que nosotros llegamos a una obra y montemos una estructura en una semana de una vivienda si allí no aparece nadie en meses, ¿no? No tiene sentido. Entonces, el Lean Construction es algo que os vais a cansar de oír. Lean Construction creo que es algo más que necesario y creo que forma parte, yo diría que es el 60% de la importancia del proceso constructivo, mucho más que los sistemas. Podemos elegir un sistema u otro sistema y va a tener éxito o a fracasar si no tiene una buena planificación. Es vital ese punto. Creo que, como decía también Sandra, es importante que el análisis del proyecto sea lo más temprano posible. Eso va a aportar muchas mejoras al proyecto y hay que tener claro cuál es el objetivo en los proyectos. A veces es un objetivo económico, a veces es un objetivo de mantener un entorno natural, como nos comentaba antes Isaac. Hay que tener muy claro cuál es el objetivo desde el principio para planificar muy bien el proyecto. Y, por supuesto, apoyarse con toda la tecnología para trabajar en entornos BIM que van a ser más que necesarios, ¿no? Nosotros hace 3 años escuchábamos BIM, Stellart escuchaba BIM y le sonaba un poco a chino, ¿no? Hoy en día no podemos vivir sin el BIM, literal, porque o controlamos los proyectos en BIM, con un entorno BIM, o no somos capaces de gestionar todo lo que sucede en todos los proyectos, en todas las partes que estamos de Europa, con todos los proyectos a la vez. Es que es imposible. Entonces, esto nos permite llegar a más sitios con un control de calidad y con unos mejores resultados. Es súper importante. Os pongo un vídeo para que veáis qué es Stellart y el producto, que una imagen es mejor.
Bueno, pues esto que hace unos años era absolutamente imposible, ¿no? Ahora sucede aquí. Esto es Valencia, es Albalat, es Foios, es Almedíjar, es Segorbe y es Almasora. No es la Luna. Quiero decir, esto ahora mismo ya está aquí, ¿no? Entonces, igual que esto está sucediendo con steel frame, está sucediendo con prefabricado de hormigón y con otras tipologías. ¿Por qué nuestro producto, no? Nuestro producto, al final, lo que nosotros vendemos es planificación, como os digo. Una vivienda como lo que habéis visto unifamiliar, la montamos en una semana si es una planta, 2 semanas si son dos plantas. Habéis visto que aparecía un vídeo de una promoción, son 12 adosados, eso se ha montado en 6 semanas. Permite planificar exactamente cuándo llega el material a la obra, cuándo se inicia, cuándo se acaba. Eso es lo que vendemos, ¿no? Vendemos eficiencia productiva, vendemos eficiencia energética, porque acabar nuestras estructuras, la tipología de materiales que se utilizan dista poco de lo que es un passive house. Los materiales que hay hoy en día en el mercado permiten realizar viviendas con una alta eficiencia energética, aportan certidumbre de coste desde el principio, el precio no varía. Desde el primer momento, cuando vamos a valorar un proyecto, obtenemos los planos del arquitecto, lo modelamos y damos un precio que va hasta el final del proyecto. Nunca modificamos ni un céntimo ese proyecto. En todo caso, en el proceso de justificación de cálculo, si se obtienen mejoras en el proceso, revertimos el ahorro al cliente final. Se trabaja con una precisión milimétrica, como decía Sandra. Antes se hablaba de palmos, ahora son milímetros. Apoyamos o defendemos muchísimo la sostenibilidad. Creo que cuando se habla de sostenibilidad, del ciclo de vida del edificio y demás, nuestro sistema tiene mucho que decir, porque nosotros podemos transportar en un camión el equivalente a 4 casas si lo transportamos en bobinas de acero. Si lo transportamos en paneles ya 2D a obra, con 2 camiones tenemos una vivienda completa de unos 300 metros cuadrados. Entonces, reducimos muchísimo durante el ciclo de vida del edificio, desde el principio, desde el momento de la fabricación, tanto en el acopio de materiales como en el transporte, el impacto ambiental por los transportes, que es muy significativo. El acero, además, es un elemento por excelencia reciclado, el 80% del material es reciclado, además es infinitamente reciclable a futuro. Además, hablamos siempre de libertad. Libertad lo defendemos muchísimo porque existe la teoría de que con steel frame o con estos sistemas prefabricados, que no es prefabricado sino industrializado, existen muchas limitaciones, pero en realidad no es así, porque, como he dicho al principio, no entendemos el steel frame como sustitutivo de nada, simplemente es una colaboración, y lo que hacemos es diseñar las estructuras íntegramente nosotros, combinando laminado en caliente u otros sistemas, ya sea hormigón o laminado en caliente, pero normalmente laminado en caliente, con steel frame, para conseguir que el edificio resultante sea exactamente el que arquitectónicamente ha dibujado el arquitecto. Entonces, no tiene en ese sentido limitaciones. Veíais en el vídeo que es muy variopinto la tipología de viviendas. Había clásicas con 4 aguas de cubiertas, muy modernas, rectilíneas, con 20 metros de luz hacia una piscina, etc. Es muy flexible en ese sentido. La velocidad es importante, os he dado algunos datos de la ejecución. También la fabricación, por ejemplo, este proyecto de Valencia de la promoción se fabricó en 27 jornadas de trabajo, se ha instalado en 6 semanas. Y luego la escalabilidad, que está muy relacionada con lo más importante al final de todo, que es la rentabilidad y los retornos de inversión. Da igual que hablemos de un sistema o de otro, si al final no es rentable, si al final no hay retorno de inversión para el señor inversor que pone la pasta, esto no tiene futuro, ¿no? Entonces, es fundamental que igual que como arquitectos se diseña pensando en algo que sea viable, a la hora de ejecutarlo hay que pensar también en ello, y por ello pensamos que es fundamental, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Directamente con un anteproyecto o con un proyecto básico desde el despacho de arquitectura, lo convertimos a nuestro lenguaje estructural, y con eso devolvemos una propuesta en plazos, costes, etcétera, que desde el principio forman parte ya del proyecto, y entramos en coordinación con el equipo del proyecto, convirtiéndonos en un único equipo hasta el final del proyecto, ¿no?
Fabricamos en fábrica lo que son los paneles 2D y los transportamos, como vemos ahí en la imagen. Diseñamos la vivienda, posteriormente, según la ubicación y según la tipología de transporte, hacemos el corte de paneles para poderlo transportar, como vemos aquí en la imagen, por ejemplo, y lo llevamos a obra just in time, según el momento de montaje. El producto en sí es una estructura conocida como light steel frame, una estructura ligera de acero conformado en frío. Lo que nosotros entregamos son tanto las paredes exteriores como las paredes interiores, las portantes como las no portantes, las estructuras de forjados, las estructuras de cubierta, antepechos, etc. Al final es todo el volumen de la construcción en sí, solo a falta de ser revestida, tanto por su cara interior como por su cara exterior. Es decir, no es una estructura al uso, no es comparable con la partida de estructura de un sistema tradicional. Si comparamos eso, obviamente vamos a ser mucho más caros porque estamos entregando mucho más que eso. No estamos entregando la típica estructura de pilares y forjados, ¿no? La alta calidad de los materiales utilizados, porque solo utilizamos acero de alta resistencia, en concreto utilizamos el S350GD, que nos permite trabajar con perfiles de 1 milímetro o 1,2 milímetros. Por lo tanto, es muy ligero en el cómputo total. Para que os hagáis una idea, una vivienda de una planta de 150 metros cuadrados viene a pesar 5.500 kilos aproximadamente, lo cual favorece que todo el capítulo de cimentaciones se reduzca considerablemente también. Siempre se calcula a medida porque, en colaboración con la ingeniería, durante el proceso de diseño y de justificación de cálculo, obviamente este es un sistema de cálculo. A veces nos piden, ¿tenéis un certificado o un marcado CE o es un producto estandarizado? No, no lo es un sistema de cálculo, como el laminado en caliente. Entonces requiere de una norma, existe la norma, existe los medios para el cálculo de la estructura y existe un certificado de origen del material a utilizar para verificar que efectivamente es el material que se debe utilizar y no otro, ¿no? La fabricación se produce mediante máquinas de control numérico de última tecnología y la instalación en obra es manual, siguiendo una especie de mecano. El plano viene marcado con un código que va impreso en cada uno de los paneles y siguiendo un orden de montaje de una forma muy sencilla. Por lo tanto, para esta cuestión de falta de mano de obra, dificultades en la formación de las personas en obra, es algo muy beneficioso porque la curva de aprendizaje es muy rápida en obra. Os pongo algunos ejemplos antes de poneros un vídeo para que veamos un proceso constructivo completo. Bueno, esto es una promoción en Follos, está actualmente en fase de finalización. Esto es una promoción de 12 adosados que veíamos ahí antes en el vídeo. Estos son 30, para que os hagáis una idea, os doy unos datos. Aquí hay 35 kilómetros de perfil de acero laminado en frío. En total son 82.000 kilos repartidos en 12 adosados, es muy ligero. El plan de obra de esta promoción, de principio a final, son 7 meses para entregar finalizados los 12 adosados. Esto es una promoción de 37 dúplex. Quería traeros este ejemplo porque aquí se produce una doble industrialización. Veis en el centro, en gris, dos pequeños volúmenes, son los baños de Butec. Entonces, esos baños llegan a obra antes y nosotros después ponemos toda la estructura a su alrededor. Sobre el baño de Butec, que utiliza una perfilería como la nuestra, sirve además de estructura portante, nos apoyamos el antepecho y evitamos duplicidades de perfilería en los interiores, con lo cual se le da una tracción y una velocidad a la obra impresionante, ¿no? En este caso se instalan 6 viviendas completas a la semana. Esto es un edificio en el que vemos planta baja que se ejecutará con hormigón, es el parking, tiene unas luces considerables por el hecho de ser parking, por lo tanto se utiliza solo hormigón en la planta baja. Vemos un núcleo central que es donde está el ascensor y las escaleras, también son núcleos de hormigón, se utilizan para rigidizar sobre todo los efectos de cargas laterales, de vientos laterales. El resto es todo steel frame.
Este proyecto está diseñado desde el principio pensando en el sistema, y aquí tenemos planta baja, 3 más ático. Otro ejemplo de combinación del steel frame con sistema tradicional, este es el más habitual en Inglaterra, por ejemplo. Es una estructura primaria de laminado en caliente, podría serlo también de hormigón, y el resto va rellenado todo en su totalidad con steel frame, tanto en fachadas como las cerchas que hacen el forjado, como antepechos, paredes interiores, etcétera. Y esto es otro ejemplo de otra promoción de 4 adosados que se montó en 4 meses y medio, finalizando justo, bueno, estábamos todavía con la pandemia, pero la característica que tiene esta promoción es que se vendió, se fabricó completo, se instaló completo y entraron a vivir los clientes en los adosados dentro del mismo año natural. Y aquí hay un vídeo de este proceso para que entendamos un poquito mejor todo el proceso completo. Veréis que hay una losa corrida de cimentación, es de 30 centímetros de canto. La fase de montaje de la estructura fueron 15 días. Veis que llega just in time al día un pequeño camión con lo que se monta en el día. No hay más. No hay medios de elevación. En este caso el forjado veremos ahora que llega el camión para el hormigón. Actualmente ya se están haciendo los forjados en seco. La promoción que hemos visto antes de 12 adosados es en seco, el forjado también. Que tiene más que la velocidad, diría yo, es la posibilidad de solape de tareas, porque en este momento no les vemos, pero abajo están preinstalando tubos corrugados para electricidad, preinstalaciones de agua, están empezando por las partes de tabiquería exterior. En la siguiente imagen vamos a ver que en la cubierta ya le damos las pendientes necesarias con la estructura y se apoya un panel en seco que veis ahí que queda algo inclinado. Ya le damos nosotros con la estructura la pendiente. Mientras eso sucede, tristemente delante, con la construcción tradicional, el patio no avanza. Vemos que se está cerrando la fachada ahora. En concreto esto es panel de termochip. Esta promoción tiene una eficiencia una A. Y luego se acaba con un SATE. En algunas partes de la fachada combinado con porcelánico, con un gres.
como conclusión quería destacar lo que creo que son los dos elementos más importantes del sistema, que nos ofrecen libertad para poder reproducir lo que sea, la construcción que sea, prácticamente, con mayor o menor participación del steel frame, pero podemos participar en casi cualquier proyecto. Y lo segundo es la escalabilidad. En esa escalabilidad al final permite hacer proyectos rentables y que el inversor tenga un retorno de rentabilidad. Y con esto termino. Muy bien, muchas gracias a los tres. Ahora sí que podemos aprovechar. Si hay alguna pregunta. Sí, a ver, espera. Sí, al ser un entramado de paneles portantes, de hecho es muy popular en Chile por esta cuestión, ¿no? Porque nosotros calculamos ad hoc cada uno de los proyectos metiéndole los parámetros necesarios constructivos de cada ubicación en concreto, ya sea de sismo y demás. Al no ser una estructura de pilares y forjados, es toda una jaula. Funciona muy bien, diría que de los mejores sistemas. Es una de las razones por las que Manhattan está construido con steel frame. Es decir, era un steel frame antiguo, pero era un steel frame por la resistencia que otorga y por la flexibilidad al movimiento en temas sísmicos. Muy bien. Bueno, ¿alguien más se anima? Sí, Cristina. No. ¿Hay alguna relación entre el tamaño del proyecto y... Ahora sí. ¿Hay alguna relación entre el tamaño del proyecto y el dinero que me puedo gastar? Es decir, ¿me ahorro más al hacer una construcción pequeña o es más rentable hacer construcciones más grandes? ¿O es igual? En general es más rentable en construcciones más grandes. Sí. Como digo, la escalabilidad aquí juega un factor importante. Lo hablábamos antes y es un mito también del que merece la pena hablar, y es que los sistemas industrializados no son más baratos, como se empezó a intentar convencer al principio, sobre todo en España, ¿no? Que es lo que conocemos, ¿no? La forma de vender siempre ha sido esto es mejor y más barato. Bueno, yo de esas cosas he visto pocas, es decir, mejor y más barato es complicado. Somos más rápidos, el producto resultante es exacto, los materiales con los que nos van a cubrir a nosotros al final nos van a dar una construcción con un resultado mejor de eficiencia energética, luego es un producto mejor, no puede ser más barato. ¿Qué sucede? Que en proyectos de gran escala, donde se reducen muchísimo los costes unitarios, los costes indirectos, los medios de elevación, se ahorra mucho en tiempos, por lo tanto en jornadas de mano de obra, al final compensa, incluso mejora. Pero eso no significa que el producto en sí sea más económico, no lo es más caro. Sí. Bueno, yo también quería hacer una pregunta. Buenas tardes, soy Teresa Gallego y agradecer a los tres la visión que habéis planteado del futuro. Es decir, aunque parecía muy rústico la primera exposición, creo que se puede estudiar cómo hacer sencilla una construcción, ¿no? E incluso pensar en otras formas de cimentación que a lo mejor no has comentado, pero son muy sencillas y que se están haciendo a nivel de construcciones sostenibles. Con respecto a la parte de Butec, conocía la fachada que era prefabricada, pero veo y sigo viendo la parte del hormigón que no la podemos despreciar, es decir, los forjados, los pilares, pero que ya estamos en un avance. Lo que hemos dicho, o lo que ha dicho Manuel, la construcción tradicional va a seguir estando ahí para mejorar en algunos aspectos industrializados, pero cambio radical difícilmente lo vamos a ver, porque llevamos muchos años y se ha intentado de muchas formas.
En el año 92 ya decíamos que la construcción industrializada dependía de muchos factores. La formación de los profesionales, la industria propiamente dicha y ya no solo el desarrollo de nuevos productos. Por eso que con lo que hemos visto aquí, veo aquí una exposición que favorece y vamos a mejorar lo que es la industrialización de la construcción. Pero sobre todo agradecer a Manuel porque, bueno, a todos como he dicho, pero que ha mostrado una posible introducir la industrialización de cualquier manera en los proyectos. Nada más, gracias y felicidades por todos los proyectos que estáis desarrollando. Pregunta. ¿Alguien? Yo. Ángeles. Yo quería hacer una pregunta, quizá algo, bueno, es muy sencilla, pero cuando hablamos del steel frame, parece que el sistema es como un mecano que todo ello es la estructura. Como has hablado, no se puede hacer un paralelismo entre el steel frame y la partida de estructura, porque incluye muchísimo más. Ahí me surge un poco la duda de qué pasa con la flexibilidad de los espacios, ¿no? A la hora de, bueno, de una reforma posterior, o si me limita o no, o si está o si esas posibles modificaciones han de estar pensadas también en el proyecto inicial para poder realizarse. Gracias. Sí, es la eterna duda, es la constante duda, mejor dicho. En realidad hay que pensarlo antes, pero no dista mucho de la pensada que se le da con el tradicional. Al final, en promociones como las que hemos visto, solo son portantes las medianeras, que van a ser portantes igualmente en un sistema tradicional. Cuando ya nos vamos a luces por encima de los 6 metros, tenemos que meter la participación de laminado en caliente para generar pórticos intermedios que nos permitan seguir creciendo en la distancia si queremos toda una zona diáfana interior. Al final dista muy poco de lo que sucede. El 90% de los proyectos que en día de hoy se diseñan, que se llevan a promoción, buscan la rentabilidad, son comedidos en superficie y al final casi todos acaban siendo tabiquería portante, simplemente la tabiquería de medianera y el resto diáfano perfectamente. No obstante, seguimos montando la misma tabiquería de steel frame. En este caso, en vez de utilizar la perfilería de 1,2 milímetros, utilizamos la de 1 milímetro, minimizamos kilos, hacemos más viable el proyecto económicamente, pero la atracción que le das al proyecto montando al mismo tiempo la estructura portante y la no portante, simplemente a falta ya de aplacar con la tabiquería típica de yeso, es lo que le da la velocidad. En la mayoría de proyectos, y ahora mismo estamos estudiando un hotel, por ejemplo, que son 350 habitaciones. Son módulos muy parecidos a los que planteaba Isaac. La tabiquería interior empezaron no pidiéndola. Al final son 3 tabiques, lo que tienen interiormente. Tardamos lo mismo en montarle la tabiquería exterior y las cubiertas y los voladizos que además esos 3 módulos, o sea, esos 3 tabiques interiores. La limpieza de la obra y dejarlo listo simplemente para que llegue la persona con las placas y simplemente atornille ahí las placas de yeso, es lo que le da la atracción al proyecto. Entonces, es un trabajo previo, pero no dista mucho del tradicional. Bueno, así. El tema es que si tú te enfrentas, bueno, imagínate el edificio ya está hecho, ahí se ha ido toda la empresa, tal, pero alguien te contrata para hacer una reforma. A priori no podrías tocar un tabique sin saber si es portante o no. Claro, como en el tradicional, pero tienes un libro del edificio como en el tradicional y sabes los que puedes quitar. De hecho, en este caso es muy fácil quitarlos porque abres arriba, abres abajo, quitas los tornillos y te lo llevas entero. No tienes por qué derribar aquello allí y montar allí la de Dios. Gracias. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? Este sector, ¿no? Sí, Luciano.
Espera, que estamos grabando. ¿Tenéis algún tipo de limitación por la parte del steel frame en cuanto a altura, sin la ayuda de la estructura auxiliar? Y en cuanto a los baños, en cuanto a dimensiones, lo digo porque en segundo caso, por si os planteáis, si ya os estáis viendo el trabajo, en hacer cocinas. Sí, hacemos cocinas, el producto es Mono Kitchen y utilizamos siempre las medidas que nos va a... Utilizamos siempre como limitante las medidas, una de las medidas máximas la que nos permite trasladar ese baño o esa cocina en un camión con un transporte tradicional, estándar, que no tengamos que ir a un transporte especial. No obstante, ahora mismo estamos diseñando unos baños, que son unos baños en suite para un hotel, que son de 3x3 y asumen el transporte especial porque les compensa y esos baños, pues... Por ejemplo, ahora también estamos haciendo un proyecto para Jamaica, que es un caso parecido, lo que pasa que no es la cocina, sino que es el baño, ¿no? Es una L, es un baño abierto que lleva una bañera central, en un lado lleva la ducha y en la otra parte de la L lleva los lavamanos. Y en este caso, también pues un punto muy fuerte de la empresa es que apuesta mucho por el I+D y hemos desarrollado un sistema diferente que lleva un núcleo de Porex, por lo que es un sistema hiperligero, o sea, lo que es el baño lo podíamos manejar con las manos y luego se ha revestido con la placa de cartón yeso, se ha revestido con la cerámica. Incluso en lo que se ha hecho es que de forma mecanizada se han hecho los pulpos de fontanería de forma previa y se han insertado dentro de esta masa. Cuando se ha extruido, se han puesto dentro, de forma previa se han puesto dentro estos pulpos. Entonces ya están embebidos y lo que conseguimos es poder transportar más fácilmente en el transporte los dos bultos y luego además llevan un machimbrado con los que podemos ensamblarlo mejor. Sí, la limitación para hacer un edificio puro en steel frame sería planta baja más 3 y cubierta transitable. Esa sería la limitación para hacerlo puro. Podríamos decir planta baja más 4. Nosotros fabricamos perfilería de 90 milímetros y de 140 milímetros. Entonces vamos creciendo en sección abajo conforme vamos creciendo hacia arriba o vamos duplicando perfilería abajo back to back para reforzar esos paneles en función de lo que nos demanda el cálculo. Ese edificio tendría que tener unas luces no superiores a 6 metros y tendría que tener unas aperturas de ventanales y de ventanas o salidas a balcón o salidas a terraza razonables, no grandísimos, no grandes, digamos, excentricidades en ese sentido. Para todos los otros casos, y es por lo que digo que nosotros desde el principio entendimos el steel frame como complementario de otras cosas y no como sustitutivo de nada, nosotros por eso diseñamos las estructuras completas, porque nos llega, por ejemplo, una de las viviendas que salía ahí, que tiene esta que os comento que tiene 20 metros de luces, y hemos diseñado una doble viga Pratt en laminado en caliente para luego alrededor abrazarlo con steel frame. Además es un proyecto de una vivienda de alto lujo con muchísimos detalles constructivos, de ventanales que pasan volados por delante de los tabiques, etcétera, etcétera. Y todo esto es una cuestión de diseño e ingeniería. Pero la limitación estaría en lo que te comento. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere aprovechar? ¿No? Nada, pues no sé. Yo creo que simplemente comentar que yo creo que hemos visto 3 visiones diferentes, ¿no? de sistemas que nos ofrecen empresas o de formas de actuar frente a un proyecto, que yo creo que lo que hacen es mejorarnos las posibilidades que tenemos, ¿no? Yo creo que los más mayores de aquí, cuando estudiamos, pues vimos pues un abanico de materiales y sistemas productivos bastante reducido y pues los muros eran de ladrillo y las estructuras eran de hormigón y alguna metálica, pero pocas, ¿vale? En cambio, yo creo que ahora con este mundo que estamos viviendo de la sostenibilidad, la crisis energética, la globalización que parece que se está rompiendo y que ya no va a ser tan fácil traer
el cemento de China, por ejemplo, ¿vale? Cosa que parece un poco disparate, pero se estaba haciendo. Pues yo creo que tenemos que y disponemos de alternativas para resolver diferentes problemas en el mundo de la construcción. Y dentro de esas alternativas, pues yo creo que estos son soluciones. Yo creo que por eso perfectamente se pueden hacer baños, cocinas, fachadas prefabricados, podemos hacer estructuras mucho más ligeras o proyectos mucho más sensibles con el entorno, mucho más sostenibles, sin necesidad de construir ahí un mazacote de hormigón, ¿no? Que seguramente todos entendemos ahora que sería un error, pero cuando se hizo el proyecto, pues quizá alguien lo hubiera propuesto, ¿no? Yo creo que esto no son soluciones para todo, pero sí que son más soluciones que tenemos en la carta para resolver determinados problemas. Evidentemente, yo creo que ninguna de estas tres soluciones se puede pedir que sea la más eficiente, la más rápida, la más económica y la más todo, ¿no? Seguramente, si lo analizamos en profundidad, puede que sea la mejor, pero en algún punto puede que no sea la mejor, ¿vale? Entonces, yo creo que en estos casos debemos realizar un análisis un poco más detallado, ¿vale? Seguramente, pues la pregunta de ¿es más caro? Sí, es más caro si cuentas solo la fase de construcción, pero si cuentas toda la vida de ese elemento y los intangibles, pues seguramente será más barato, ¿no? Porque al final, pues por ejemplo, desmontar el camping, yo creo que aquello será la cosa más sencilla del mundo, ¿no? El día que aquello se tenga que desmontar, pues llegará allí un camión y una grúa, quitará unos tornillitos, cogerá y lo cargará en un camión, ¿vale? Mientras que si hubiera sido otra solución, seguramente más económica, pues haría falta allí un compresor, una excavadora y muchos más elementos que van a dificultar. Y lo mismo va a pasar con los baños y con las estructuras, ¿no? Yo creo que estos sistemas, pues yo creo que son mucho más fáciles de después desmontar, reciclar, reutilizar y todo lo demás, ¿vale? Entonces yo creo que esa es un poco la línea que tenemos que pensar, ¿no? De tener la mente abierta a que existen más opciones y al mismo tiempo como técnicos pues conocerlas y saber el abanico, ¿vale? Naturalmente para los que somos más mayores esto es pues un poco más de dificultad, ¿no? Porque cuando ya sabíamos utilizar aquellos materiales y cómo utilizarlos, pues ahora vienen cosas nuevas que hay que preocuparse de ver cómo funcionan, estar al día y ponerse las pilas. Pero bueno, yo creo que de eso se trata un poco, ¿no? De entre todos ir mejorando el sector de la construcción y cada vez tener pues edificios que sean más sostenibles y más respetuosos con el entorno, ¿vale?